Levante su Biblia bien en alto y hagamos juntos la declaración de fe en la palabra. Digan fuerte conmigo todos: esta es mi Biblia. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Y eso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Amén. Capítulo número 11 del libro de Hebreos. Hoy comenzamos el estudio bíblico de este clásico capítulo de Hebreos, donde aparece la galería de los héroes de la fe. Es un pasaje maravilloso. Vamos a tratar de entender algunos elementos de este capítulo. Leamos desde el versículo número 1 hasta el versículo 6. Luego vamos a pasar al versículo número 32. Cuando tengan listo el pasaje, me dicen un fuerte amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, por fe evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta es palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar por un momento.
Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquí estamos tus hijos, Dios, dispuestos a ser confrontados con tus verdades eternas. Háblanos, bendito Dios. No calles, porque tu silencio nos produce inseguridad y desmayamos. Echamos todo viento afuera, todo viento ajeno al tuyo fuera de este lugar. Señor, que tu palabra traiga consuelo a tus hijos. Que, Señor, que tu palabra saquemos fuerzas de debilidad y nos hagamos fuertes en batallas. En tus manos de amor, Señor, depositamos cada vida que está hoy acá, para que tú te manifiestes ahora mismo, sanando, liberando, fortaleciendo, animando, como solo tú sabes hacerlo. Tócanos ahora, Espíritu Santo. Llénanos con tu gracia y con tu amor. Háblanos a nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Digan amén, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, queridos hermanos. Esta noche, queridos hermanos, le he titulado al mensaje Los generales de Dios. Vamos a estar hablando de aquellos hombres y mujeres que la Biblia habla y que nosotros conocemos también en días recientes. Aquellos hombres que son verdaderos generales de la fe. El capítulo número 11 del libro de Hebreos, que nos toca estudiar esta noche, hace un recuento precisamente de 34 hombres y mujeres que se destacaron precisamente por la fe. Y de entrada nos da un concepto de fe. Dice después: la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Dos palabras deben de invitarnos esta noche, o deben de movernos nuestro razonamiento, y es que los que tenemos fe tenemos certeza de que lo que esperamos sin duda vendrá y no tardará. Y segundo, tenemos una convicción. La convicción precisamente habla de que nada ni nadie me mueve precisamente de eso que Dios ha dicho. Si Dios lo ha dicho, así será. Hoy estudiaremos, queridos hermanos, lo que hemos llamado los titanes de la fe. Los hombres y mujeres que alcanzaron nuevas alturas espirituales mientras ellos vivían. Estos hombres y mujeres son para nosotros, creo, un maravilloso ejemplo que nosotros tendríamos que imitar, tendríamos que emular, de cómo llegar al nivel de estos nuevos héroes de la fe. Si algún día se escribiera nuevamente la Biblia, ojalá que su nombre y el mío apareciera en el capítulo número 11 del libro de Hebreos. Los generales de Dios, queridos hermanos, que estudiaremos hoy, vamos a hablar de los generales de Dios de la Biblia, los 34 que menciona acá. Los generales de la Reforma Protestante del siglo XVI y los del siglo XX, así como los generales de Dios de América Latina y de nuestro querido país, El Salvador. Déjeme de entrada decirle, queridos hermanos, que los generales no son humanos, o sea, no son biónicos, no fueron superhumanos, ni hombres ni mujeres biónicas, sino que fueron hombres y mujeres que tenían sus propias limitaciones, sus propios temores, sus propias angustias, sus propias luchas, sus propias sombras, sus propias, llamémosle así, controversias. Pero si algo les destacaron fue precisamente que ejercitaron la fe. Tenían certeza de lo que esperaban y tenían convicción de lo que no se veía. Queridos hermanos, a todos estos hombres los persiguieron, les mintieron, los calumniaron,
En algún momento de la vida los traicionaron, pero también estos hombres y mujeres los honraron, los adoraron y los apoyaron. Y lo más importante es que cambiaron la generación en la cual les tocó vivir a ellos para la gloria de Dios. Pues de ellos quiero hablar. Desde el versículo número 4 en adelante se mencionan 34 nombres que son importantes y que aparecen ahí. No vamos a entrar en el detalle de cada uno de ellos, sino que vamos a ver como algunas características de ellos. En el versículo número 4 aparece Abel, en el versículo número 5 aparece Enoc, en el versículo número 7 Noé, en el 8 Abraham, en el 9 aparece Isaac y Jacob, y así sigue narrando precisamente 34 hombres de fe, entre ellos Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, Isaac, Esaú, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, y por supuesto aparecen los 17 profetas, tanto los profetas mayores, que eran 5, como los profetas menores. Estos hombres eran extraordinarios, hombres y mujeres, porque aparecen 2 mujeres ahí, Sara y Rahab. Aparecen como mujeres llenas de fe que realmente supieron esperar en el tiempo de Dios. Hermanos lindos, no solamente la Biblia ha dado verdaderos generales de la fe o generales de Dios. En el siglo XVI, la Reforma Protestante, hubieron también hombres que marcaron ese gran cambio que hubo en la Reforma Protestante. ¿Saben ustedes que en los últimos 1000 años, es decir, del año 1000 al año 2000, los 4 eventos más importantes que se desarrollaron son: el primero, la invención de la imprenta. Johannes Gutenberg inventó la imprenta en el año 1450. El segundo gran acontecimiento que cambió la historia fue precisamente cuando Cristóbal Colón descubrió América, allá en el año 1992. Ahí dice 42, pero se equivocó mi guionista, porque no puede ser que cambie el tiempo de la conquista de América. Era 1500. ¿En qué año fue la conquista de América, hermanos? 1500. No puede ser 1800. Entonces estamos hablando precisamente de ese acontecimiento que fue el año se me fue a mí ahora, si ustedes lo recuerdan, pero lo importante es que todos recordamos cómo Cristóbal Colón vino aquí a nuestro continente. Luego, la Reforma Protestante del 1517, 1492 es el día del descubrimiento, 12 de octubre de 1492, que no se nos olvide eso, hermano, si eso es ciencias sociales, hombre, de tercer grado. Entonces, en 1492, luego la Reforma Protestante del siglo del 1517, y por supuesto la Revolución Francesa del 1789. Noten ustedes cómo la Reforma Protestante del siglo XVI es uno de los 4 eventos más importantes que aparecen registrados en la historia de estos 1000 años. Queridos hermanos, la Reforma Protestante fue tan importante que inclusive dio pie al cambio de sistema económico. Del feudalismo se pasó al capitalismo. Independientemente de la apreciación que nosotros tengamos del capitalismo, pero Max Weber, un economista, dijo que la Reforma Protestante puso la base precisamente para un cambio de sistema. Pues hermanos, en la Reforma Protestante hubieron grandes reformadores, pero los 3 más grandes que podemos recordar como héroes de la fe está Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Francia y Ulrico Zwinglio en Suiza. Estos 3 grandes reformadores se convirtieron precisamente en aquellos hombres de fe que le creyeron a Dios y que llegaron a decir: el justo por la fe vivirá, y llegaron a entender la Escritura. La Reforma Protestante puso 6 postulados o 6 principios que fueron los postulados teológicos principales que dieron fe a una verdadera reforma en aquel tiempo. Estos principios son: solo la gracia, solo Cristo, solo la fe, solo la Escritura, el sacerdocio universal de los creyentes
y la iglesia reformada siempre reformándose. Pero noten ustedes cómo aparecen ahí estos tres grandes generales de la fe y obviamente otros de mayor envergadura, de menor envergadura, pero que eran también gente muy importante. También, hermanos, los generales de la fe han existido en el siglo XIX y siglo XX. Los hombres y mujeres del gran mover de Dios en los últimos 150 años. Los generales de Dios fueron diamantes en bruto. Eran sencillos, sin cultura a los ojos del mundo, pero poderosos en señales y prodigios. Saben ustedes que los que han estudiado la historia de los avivamientos reconocen precisamente que en los últimos 150 años han existido hombres que cambiaron el rumbo de la nación y que cambiaron el rumbo del evangelio. Entre ellos se puede mencionar a John Alexander Dowie, que le llamaron el apóstol de sanidad. Este hombre siempre andaba en su saco un frasquito de aceite y ungía a todos, y los milagros sucedían de una manera maravillosa. María Water, quien fue la mujer que mostró el Espíritu Santo de Dios, la mujer que creyó en milagros. Charles Parham, que fue luego está Evan Roberts, el del avivamiento de Gales, un hombre de 27, 28 años, que logró el avivamiento en todo un país y fue capaz de llevar un mover y un renovar de Dios. Luego aparece Charles Parham, quien era un teólogo, le llaman el padre del Pentecostés. Desde un seminario en Nueva York, este hombre empezó a ver las maravillas de Dios y cómo el Espíritu Santo caía sobre sus estudiantes, y así fundó lo que se llama las Asambleas de Dios. Luego, William Seymour, el gran catalizador del Pentecostés, o se le llama también el apóstol del avivamiento de la calle Azusa, que se da en el año 1904 hasta el año 1910. Es un poderoso hombre de Dios que en una bodega vieja duraban todo el día y la gente adoraba al Señor de una manera tremenda. Está William Seymour, que le llaman el catalizador, está después John Lay, el hombre de sanidad que hacía grandes cruzadas de milagros. Está también Smith Woodward, que es apóstol de la fe. Aimee McPherson, que es la mujer que creía en la providencia divina. Esta fue la fundadora de una gran denominación que se llaman los Cuadrangulares. Está Catherine Kuhlman. Ya ustedes han oído hablar de esta mujer, la mujer que creía en los milagros, una mujer de blanco, alta, divorciada, pero que Dios la utilizó grandemente. Tenía un complejo que le llamaba el Tabernáculo de Avivamiento en Nueva York, y el culto comenzaba a las 8 de la mañana, y en medio de las grandes heladas, cayendo nieve, desde las 4 de la mañana estaba gente haciendo cola para poder entrar a ver lo que Dios iba a hacer por medio de esta mujer. Está William Branham, un hombre de notables señales y prodigios. Jan Cott, el hombre de la fe temeraria. Allen, el hombre de los milagros. El doctor Billy Graham, que es el gran evangelista por excelencia, el que ha sido consejero de grandes, llamémosle, presidentes de los Estados Unidos. Y por supuesto Benny Hinn, el hombre de la unción y de los milagros. Benny Hinn es el único pastor protestante que ha llegado a tener 5 millones de personas en África reunidos en una sola cruzada. ¿Se imaginan ustedes lo que significa tener ese montón de gente allí reflexionando y recibiendo los milagros de Dios? América Latina también ha desarrollado grandes hombres de Dios que, como dice el versículo número 1, tenían la certeza de lo que esperaban, la convicción de lo que no se ve. Estos hombres, como dice el versículo número 6, entendieron que sin fe era imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En América Latina han existido hombres, y algunos de ellos todavía vivos, en el área de la reflexión teológica. Dios ha destacado a don Emilio Antonio Núñez, a don René Padilla, a Samuel Escobar, que son hombres que han escrito grandes cosas. Ellos son hermanos miembros de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. También ha habido hombres de la Visión Celular latinoamericanos, César Castellanos en Colombia, Cash Luna allí en Guatemala. Hombres que se han destacado por milagros y avivamientos, como Claudio Freyson, Carlos Anacondia, Ricardo Rodríguez, y otros hombres que han creído en los milagros poderosos de Dios.
También hay líderes y hombres de Dios que marcaron toda una generación y que construyeron grandes iglesias, como don Jorge H. López, que ha construido una gran iglesia en Guatemala, y ahora recientemente también Cash Luna. También hay líderes que han impactado a otras generaciones. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la iglesia Elim. ¿Cuántos han oído hablar de Elim, hermano? Pues, hermanos, Elim, precisamente hubo un hombre en Guatemala, el doctor Otoniel Ríos Paredes, que fue precisamente el que formó toda esa escuela de grandes hombres. Y la Elim, hablo de la Elim de Guatemala, se ha llegado a posesionar alrededor de todo el planeta y han conocido grandes, poderosos hombres de Dios, que ha producido al estilo del pastor Sergio Solórzano y de otros grandes hombres que Dios ha utilizado con una manera muy peculiar de predicar la palabra de Dios. Luego, los grandes evangelistas de América Latina, Bruce Del Monte, el hermano Pablo, Luis Palau y otros, Alberto Motesi y otros grandes hombres que Dios ha utilizado. Miren cómo hemos venido desde la Biblia, los del siglo XVI, los del siglo XIX, el siglo XX, los de América Latina, y hoy permítame hablarles muy humildemente de algunos generales de la fe que Dios ha levantado en este país, El Salvador. Entre ellos están los pioneros, aquellos que vinieron a abrir brecha, los que llevaron el evangelio, los que, hermanos, estuvieron en las trincheras de adelante. Don Francisco Pensotti aparece como el primer evangelista que vino aquí a Estados Unidos en 1892. Luego también está don Scofield, el traductor de la Biblia, que estuvo también por estos lados, y don Roberto Bender. Estos hombres fueron como los pioneros, los primeros que llegaron aquí a El Salvador llevando el evangelio. También El Salvador ha producido grandes evangelistas pentecostales, como el reverendo Juan Bueno, que inclusive hasta hay colegios que se llevan ese nombre. En las Asambleas de Dios, Juan Bueno construyó dos grandes templos, el templo cristiano de las Asambleas de Dios y el centro evangelístico. También ha estado el hermano Pablo con su esposa, el hermano Pablo que partió al Señor hace unos 2 años. Y hermanos, hombres que dieron toda su vida por el evangelio. También ha habido ganadores de almas, pioneros de una manera sencilla de predicación. Yo creo que la historia tiene que registrar al pastor Edgar López Bertrán, papá, precisamente como uno de los hombres que en los años 90, trajo un mover de Dios de una manera sencilla para poder predicar el evangelio. ¿Y quién puede olvidar, hermanos, en la misión centroamericana, a don Eliseo Hernández Echegoyen, también a don Luis Bush, a don René Zapata y a otros grandes hombres de Dios que en este país, en la misión centroamericana, hicieron grandes obras? Pero también la historia tiene que reconocer como uno de los poderosos hombres de Dios, ese hombre que tenía la fuerza y la pasión que impulsó el evangelio en este país en los años 80. Llegó a fundar una iglesia, hermanos, que llegó a tener 117,000 miembros. Fue el primer salvadoreño, porque él se radicó en El Salvador, aunque guatemalteco, el primer salvadoreño que se paró en la Unión Soviética a predicar, el pastor y nuestro amigo Sergio Solórzano. Y Dios también quiso sacar a alguien que fuera un referente del avivamiento en este país. Y nos referimos precisamente a su pastor, el pastor Carlos Rivas, que muy humildemente Dios lo utiliza para poder llevar un mover de Dios en la obra en este país. Ahora bien, hermanos, estos hombres, todos los que he mencionado, tanto los de la Biblia, tanto los del siglo XVI, los de los últimos 150 años, tuvieron características muy, pero muy especiales. Y yo quiero que reflexionemos eso para que nosotros de alguna manera podamos imitar cuáles son las características para llegar a alcanzar niveles como los que han alcanzado todos estos hombres que en esta larga introducción yo les he hecho. Queridos hermanos, el versículo 6 habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca debe de acercarse creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin andar con rodeos, yo creo que el versículo número 13 habla de las características que han tenido todos estos hombres y mujeres de Dios, y ojalá nosotros pudiésemos aprender esta noche, queridos hermanos, esas 4 características que habla el versículo número 13. ¿Lo tienen, santos? Vamos al versículo 13. Dice la Biblia: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que, número 1,
mirándolo de lejos. 2, creyéndolo. 3, saludándolo. Y 4, confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí hay 4 características que todo hombre y mujer de fe deberíamos nosotros, queridos hermanos, de aprender a imitarla. La primera de esas características es que un hombre y una mujer de fe siempre mira las cosas más allá de lo que la gente puede ver. Siempre creen que pueden emprender grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Dios. Si usted quiere obtener un milagro, lo primero que debe de hacer es visualizarlo. ¿Cómo se mira? Por eso yo estoy insistiendo mucho en el hecho, hermanos, de que no terminará este año sin que Dios no nos haya bendecido de una manera muy especial. Yo creo que no terminará el año 2014, no llegaremos al 1 de enero sin que Dios haya bendecido de una forma sobrenatural nuestras vidas. Pero lo primero que debemos hacer es visualizar, mirar cuál es el milagro que usted espera. ¿Qué es lo que usted está buscando? Yo ya lo tengo visualizado, hermano. Yo en el fondo sé que si Dios bendijo la casa de Obed-Edom en tan solo 3 meses, Dios también me va a bendecir a mí. Pero hermanos lindos, debemos aprender a mirar de lejos. Quizá ahora usted mismo vea lo que está necesitando o el milagro que le está pidiendo a Dios, pero si usted ya lo vio, si usted tiene la visión, sin duda llegará. ¿Están oyendo, santos? Hay algo interesante en esto, y yo creo que todos estos hombres emprendieron grandes obras para Dios y esperaron grandes cosas de Dios, pero tuvieron una fe que les inspiró a creer de que Dios los había llamado. Tenían una fe, hermanos, tremenda. Fueron hombres que trabajaron en sus utopías, en sus sueños, que fueron hombres que miraron de lejos lo que creían. Quizá la manera de poder ejemplificar esto, queridos hermanos, es este complejo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros teníamos nuestra iglesia allá en el Boulevard San Bartolo, por la despensa de don Juan que estaba ahí, siempre soñábamos que Dios nos iba a dar un complejo. Y pusimos una maqueta y luego vinimos a patear el terreno, a regar aceite. Yo me recuerdo que vinimos con Frank Campos, hay fotos de eso, de lo que vinimos a hacer acá. Nosotros mirábamos de lejos, pero ¿saben qué? Ya llevamos más de 5 años, vamos a cumplir 5 años el 25 de noviembre que Dios nos trajo a este lugar. Y si Dios nos trajo hasta aquí, no es para volver atrás. Pero lo primero que hicimos fue visualizar. Si usted quiere lograr su milagro, véalo. No le diga Dios bendíceme, no le diga Dios concédeme el milagro, no diga lo que necesita. Antes de que termine este año, usted debe de clamar. Y milagros no solo son por cosas materiales. Puede ser que el milagro de Dios sea la restauración de su familia, la conversión de sus familiares, el crecimiento espiritual. Puede ser que sean cosas materiales, puede ser la restauración de su vida. Pero mire, ¿cuál es el primer paso, hermanos? Mirar de lejos. A ver, ¿cuál es el primer paso? Mirar de lejos. ¿Qué mira usted? ¿Qué ves? Un día mandaron, el profeta Elías mandó a alguien a decirle: mira, ¿qué ves? Viene una lluvia, la veo del porte de una mano, pero luego iba a ser una gran tormenta que iba a venir. Lo segundo que hicieron es saludándolo. Dice la Biblia, sino que miraron de lejos. Y número 2, creyendo, lo creyeron. O sea, lo segundo que tuvieron estos hombres y mujeres de fe es que creyeron que Dios era posible de darles lo que ellos habían visualizado. Créalo. La fe es la certeza de ver lo que no es como si fuera. Es la convicción de lo que se espera. Mis amados lindos, creer es que cuando nosotros veníamos no teníamos recursos y levantamos de la nada todo esto. Le creímos a Dios y miren todo lo que Dios nos ha regalado, hermanos. Entonces, es decir, mirar de lejos y luego creer con todo el corazón. O sea, usted está visualizando.
Usted ya vio, usted sabe lo que Dios le va a dar, pero luego créalo con todo su corazón. O sea, créalo. Creer es, hermanos, depender de Dios. Saber que en nosotros no hay fuerza, pero que Dios sí tiene fuerzas y poder, porque es suficiente para conceder lo que nosotros estamos esperando. Si lo creen, díganme un amén, amén. Aleluya. Entonces, ¿cómo eran estos generales de Dios? Miraban de lejos. Segundo, creían en todo su corazón. Lo tercero aparece ahí en el versículo 13. ¿Qué dice? Lo saludaron. A ver, vamos a hacer una seña. Lo primero que hicieron fue verlo. Lo segundo que hicieron fue creerlo. Lo tercero que hicieron fue saludarlo. ¿Sabe qué quiere decir saludar? Es, querido hermano, cuando uno empieza ya a visualizarse y a ver cómo voy a estar. Es decir, si usted está enfermo ahora, usted salúdese completamente sano. Usted va a decir, no terminará este año sin que yo esté completamente sano de mi cuerpo, de mi espíritu. Si usted está lleno de deudas, tiene un problema legal, usted saluda que ya tiene la solución, que Dios va a proveer, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Me están oyendo, santos? Entonces, número 1, visualice. Número 2, crea con todo su corazón. Y número 3, salude. A ver, yo les digo la palabra y ustedes hacen el signo. Número 1, mirar de lejos. Número 2, creer con todo el corazón. Número 3, saludar. Muy bien, vamos a saludarlo. Y lo cuarto, lo confesaron. Mire que dice, saludándolo y confesaron. Hermanos, en nuestra boca tenemos un poder tremendo. Tenemos un poder que si nosotros utilizáramos lo que hablamos para nuestro bien, si utilizáramos nuestras palabras, sería tremendo. Un proverbio dice que en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Entonces, hermanos, hablemos palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de estabilidad y no de desestabilidad. O sea, confesemos con nuestra boca, hablemos. O sea, yo necesito confesarle. Usted necesita decirle, mira, no terminará este año sin que vos me veas así. O sea, yo conocí a alguien que era tan tremendo. Un día visualizó un carro y dijo, yo quiero tener un carro. Y mi carro va a ser un carro gris, Toyota Tercel. Año 2005. Visualizó, luego creyó. Siempre que ponía su diezmo, ponía por su carro Toyota 2005 color gris, 4 puertas, aire acondicionado. Es decir, lo visualizó y lo creyó. Número 2, lo saludó. Él, cuando veía un carro gris con las características, decía, así va a ser mi carro. Y empezaba a hablar. Me decía a mí como loco, mira, pastor, ya voy a tener un carro gris para venir acá. Y un día, hermanos lindos, me llama la atención que después del culto me busca y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Sí, quiero que vaya a orar por mi carro. ¿Tenés carro? Le dije. Pero si vos tenés un salario como de $600 al mes, ¿cómo es que tenés carro? ¿Y qué, te has endeudado? ¿Lo has fiado o qué? Venga, me dijo, le voy a contar. Miren, me dijo, fíjese que yo tengo mi hermano que vive en Estados Unidos y viene de vacaciones acá. Entonces él siempre rentaba un vehículo y llegó un día que se vino en carro de los Estados Unidos, desde Houston, y dejó ese carro ahí. Entonces lo trajo y lo dejó ahí. Entonces un día me habló y me dijo, mira, hermano, como vos trabajás ruteando, fíjate que yo voy para El Salvador y llevo una camioneta. Entonces el carro que está ahí, agarra las llaves y cuando llegue te hago el traspaso. Y hermano lindo, voy a ver el carro que bendije ese día. Era un Toyota Tercel, 4 puertas, color gris, que lo tenía parqueado precisamente ahí
en el parqueo de la iglesia. Miren cómo Dios lo confesó. Ah, pastor, es que él ya había visto el carro quizás y le estaba pidiendo a Dios. Pues hágalo. O sea, no hay nada imposible para Dios. Digan conmigo, no hay nada imposible para Dios. Grítenlo. Nada imposible para Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer para estar a la altura de estos grandes hombres de fe? Número 1, visualizar. Número 2, creer con todo el corazón. Número 3, saludar. Número 4, confesar. Les termino el mensaje contándole muy brevemente un testimonio. Hace unos años vino a El Salvador Claudio Freyson. Estoy hablando de allá por 1992, 93. Entonces yo fui a verlo ahí al estadio Flor Blanca. Y vino con su esposa y cantaban aquellos cantos: al campo del enemigo entré y le tomé lo que me robó. Bajo mis pies, el diablo estaba bajo mis pies. Pero yo estaba ya en el Vietnam lejos. Y yo dije un día voy a estar predicando ahí. Y voy a estar predicando en este estadio, porque yo sé que Dios me ha llamado para algo grande. Hermanos lindos, pero no solamente lo hice con él. Otra vez vino Franklin Graham, otra vez vino Benny Hinn al estadio Cuscatlán. Cash Luna, nosotros servimos. Me sentó en la tarima y mientras Cash predicaba aquel universo de gente en el estadio Flor Blanca, decía: un día yo voy a hacer una cruzada. Yo visualicé lo que quería. Yo lo creí con el corazón. Lo saludé. Yo en los cultos decía: un día voy a predicar. Queridos hermanos, y empecé a confesar. Yo le decía a mi esposa, a mis pastores, a mis amigos: un día vamos a hacer una gran noche de unción y milagros aquí en el estadio Flor Blanca. Hermanos lindos, la noche más grande que nosotros hicimos, cuando vino Juan Carlos Alvarado, 2 noches, el estadio lleno 2 noches, y el predicador era este servidor que años atrás había visualizado, había creído, había mirado, saludado y había confesado que se iba a realizar. Queridos hermanos, Dios no hace acepción de personas. Si usted quiere estar a la altura espiritual de estos hombres y mujeres de Dios, puede comenzar ahora. Solo visualice su milagro. Créalo con todo su corazón. Salúdelo de lejos y confiese que Dios ya le respondió, porque al que cree, todo le es posible. Amén y amén. Pongámonos de pie, por favor. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.